Sí, la leyenda dice que cada 1000 años aparece un Super Saiyajin. Ese guerrero puede sobrepasar cualquier límite que parezca imposible. Pero esa historia es solamente un cuento lleno de fantasías. Pero si esa leyenda resulta ser cierta, el único que puede convertirse en un Super Saiyajin soy yo mismo. Hijo, me voy a transformar en Super Saiyajin. ¡Mi hijo! Mi hijo Super Saiyajin. Fase 2.